Con Ciencia Médica, a través del debate y la información, es un espacio que busca promover cambios positivos en los hábitos de las personas. Las ciencias y la medicina pueden transformarse en parte de la vida cotidiana, favoreciendo el desarrollo social e individual. Con Ciencia Médica, un espacio que valora tu vida. Ahora tenemos en línea al doctor Flavio Rotring, que es médico infectólogo del Sanatorio Tamendi y médico infectólogo y encargado de infectología del Hospital Universitario de La Guay. Doctor Flavio Rotring, Norberto Blanco desde Conciencia Médica le habla. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Flavio. Muy bien. Bueno, gracias. mira, estábamos justo charlando acá que viene la semana de la inmunización y un poco estábamos hablando lo que tiene que ver con gripe, básicamente. Que incluso en nuestro país se dieron las jornadas organizadas por el Ministerio que hablaban de la jornada de la pandemia de la gripe estacional y daban como buen augurio la concientización que había en Argentina sobre el manejo que hubo de la gripe en el 2009 y cómo se estaban realizando los planes de vacunación en la actualidad. Y un poco nuestras preguntas era hoy, ¿quiénes se tienen que vacunar contra la gripe? Bueno, mira, Norberto, la introducción que hiciste es así, tal cual. Por suerte, a veces las situaciones como la que ocurrió en el 2009 enseñan y, bueno, en esta situación generó conciencia y anualmente vamos viendo las cifras que cada vez la población inmunizada es mejor, es mayor, si bien todavía estamos lejos de el llegar a la inmunización que uno consideraría como la adecuada. De todas formas, para reflejar un poquito, los adultos mayores de 65 años debieran vacunarse, por lo menos en nuestro país, ese es el límite de edad que se ha establecido como para vacunar en forma general. Pacientes que toman corticoides, embarazadas en la época de invernal, la época de influenza, pacientes con enfermedades cardiopulmonares, metabólicas, enfermedades hematológicas, de pacientes que están en diálisis con insuficiencia renal crónica, cualquier tipo de inmunosupresión, sea por una enfermedad o por alguna droga que genere inmunosupresión, los pacientes que están internados en institutos de rehabilitación o geriátricos en grandes comunidades donde son comunidades cerradas, donde los pacientes tienen otras enfermedades que les generan mayor riesgo, el personal de salud como vector para evitar la transmisión por un lado y por otro lado para no enfermar en época de gripe y podemos perder masa de gente que puede trabajar y asistir a los enfermos, ¿no es cierto? Bien. Y después cualquier persona, una de las recomendaciones que en general se dice muy poco, que es cualquier persona que no se quiera engripar o que no quiera transmitir la enfermedad a otros. Así que es quizás sea un poco más, una indicación más laxa, pero es una cosa que uno tiene que tener claro. A veces el paciente viene y te dice, me quiero vacunar. Está bien. Entonces es un paciente que se puede vacunar. Pero una pregunta que muchas veces surge. Alguien se vacunó y se engripa. Dice, pucha, yo me di la vacuna y me agarré la gripe después a mitad de año. ¿Qué es lo que pasó? La gripe es una enfermedad por el virus de la influenza, y no hay un solo virus, y hay enfermedades virales que son similares en cuanto a la presentación, que se llaman enfermedades de tipo influenza. La vacuna, digamos, previene en su composición, la vacuna actual se vacuna para el virus de influenza A, H1N1, el de la influenza estacional, que es el H3N2, y la influenza B. Hay otros virus que dan cuadros similares a la influenza, que no son el virus de la influenza. Por eso es que, a pesar de que uno se vacune, puede tener cuadros similares a la influenza. Bien. Por un lado. Y por otro lado, hay pacientes que tienen esa percepción de que se vacunan y se engripan. En realidad, la vacuna no puede causar la enfermedad, ya que es una vacuna que el virus está inactivado. Sí puede ocasionar síntomas generales como malestar, algún dolores musculares, febrícula, pero digamos de ninguna manera causa la vacuna la gripe. Bien. Dentro de toda esta población de riesgo que indicabas la vacunación, ¿eso está contemplado en el calendario de vacunación? O sea, vale decir, una persona que está dentro de los grupos de riesgo puede ir a un hospital y se vacuna gratis o... Sí, absolutamente. La vacuna, digamos, es gratuita para los mayores de 65 años y en principio para las personas que tienen riesgo, que tienen menos de 65 años con una orden médica. No tendrían inconveniente en inmunizarse en forma gratuita. Por lo menos esas son las recomendaciones del Ministerio de Salud. Bien, bien. Acá estamos en la mesa con algunas preguntas que te quieren hacer mis colaboradores. Bueno, cómo no. Buenas tardes, doctor Rotring. Me habla Miguel San Giovanni. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Igualmente. Dos preguntitas. La primera, ¿cuál es el mejor momento para vacunarse? Le digo porque a veces en el consultorio, yo soy médico, así que uno lo ve que
bueno, este sería el mejor momento, pero las partidas no están, y después por ahí pasa más el tiempo, se acerca más el invierno, hay, por lo menos la percepción es como que un poco de discordancia entre el poder tener el recurso y el momento óptimo. ¿Usted cómo lo ve el tema? Bueno, obviamente el momento óptimo es antes de que el problema empiece, ¿no? Claro, la vacuna, desde que uno la administra hasta que hace efecto y hay anticuerpos protectores, se calcula que es más o menos a partir de las 2 semanas que uno, digamos, genera inmunidad que lo permite la protección, con lo cual, cuanto antes se vacune mejor. El tema es que la vacuna, digamos, hay que manufacturarla, hay que generarla, y a veces, como la vacuna, digamos, tiene algunos bemoles, que el virus anualmente va cambiando, a veces la confección de la vacuna puede demorar un poquito. Este año, por ejemplo, ayer tenía oportunidad de hablar con la gente del gobierno de la ciudad, a través de un correo que nos escribíamos. Este año se retrasó un poquito la producción, con lo cual la distribución el año pasado quizás empezó un poquito antes, pero estamos en momento óptimo, porque todavía no hay circulación viral activa, con lo cual, si bien lo ideal es lo antes posible, la respuesta sería antes de que el virus esté circulando en la población, y todavía no hay circulación viral activa, de cuantía, puede haber algún caso aislado, pero no hay circulación establecida, con lo cual el momento óptimo es antes de que el virus ingrese en la circulación, digamos, en la comunidad, y este es el momento, así que ahora activamente se está vacunando en la mayoría de los centros de salud. Claro, traducido en calendario respecto de nuestras estaciones sería entre marzo y abril. Exactamente, eso sería lo ideal. Uno puede vacunar igual más adelante también, porque a veces se retrasa la aparición del virus, con lo cual si estamos en mayo y todavía no hay, los organismos de vigilancia se encargan de ver que en la comunidad se está circulando el virus. Si estuviéramos en junio o fines de junio, julio, y todavía no hay circulación viral de cantidad significativa, todavía a los pacientes de riesgo les recomendaríamos vacunarse. Claro. Y el otro... un poco la respuesta. Sí. Perfecto, no, clarísimo. Y el otro tema, ¿los recursos con los que contamos de vacunas son suficientes para todas las indicaciones de poblaciones de riesgo? Porque se habla de unos 7 millones de dosis, pero en realidad calculo que debe ser bastante más amplia. Si sumamos todas las poblaciones en posible riesgo de agravarse con una gripe, ¿no? Sí, en realidad hay cifras que, como no estoy en el área de vacunas del Ministerio, no puedo precisar en cuanto al stock que hay disponible, claro. Pero me parece que el problema no es falta de vacunas, sino que todavía hay falta de conciencia de la aplicación de la vacuna. Me parece que el problema lo veo más en cuanto a la concientización de vacunar y de vacunar a las poblaciones susceptibles que a una falta de vacuna. De hecho, si uno va mirando los últimos años, si bien mejoró la cobertura, todavía hay poblaciones vulnerables que no se las vacuna. Sí. Entonces, me parece que es más un problema hoy no vacunar a quien le corresponde que no haya vacuna para vacunar. Está bien. Por lo menos ese es mi punto de vista. Clarísimo. Doctor Rotri, buenas tardes, le habla Nicolás Rodríguez. Hola, mucho gusto, Nicolás. Mucho gusto. Quería preguntarle, a partir de lo que pasó en el 2009 con la gripe A, todo este gran lío que tuvimos mediático y pandémico, sí. Aumentó el número de consultas en los hospitales, hay mayor predisposición por parte de la gente de decir, quiero saber de qué se trata, quiero vacunarme, quiero saber si estoy vacunado, si no estoy vacunado. Sí. Es una pregunta, si hay más consultas. Sí. Creo que hay mayor conciencia de la gente, está más preocupada por si se tiene que vacunar o no, los pacientes vienen a consultar si les corresponde vacunarse o no, también influye mucho qué tipo de población no está trabajando, pero en líneas generales hay un poco más de conciencia sobre la enfermedad y la gente tiene cierto temor, entonces puede ser que haya un poco más de consultas. No lo tengo, digamos, estratificado con números, pero creo que se ha generado mayor conciencia un poco por la situación que contabas vos, ¿no? Por lo que ocurrió en el 2009. Sí hay un poco más de consultas y hay más gente que se vacuna. Eso está claro, que ha mejorado la tasa de cobertura de la vacunación en los últimos años para influenza. Un problema que tuvimos de siempre, pero a partir del 2009 como que quedó más al descubierto porque tuvo un impacto muy trascendente, digamos, por la pandemia que todos conocemos. Sí, está claro. Le quiero hacer una pregunta. Yo soy Gabriela Costa. Buenas tardes, doctor. Te pido, por favor, un poquitito más alto, si me podés hablar. Más alto. Bien, mi nombre es Gabriela Costa. Buenas tardes, ¿cómo le va? Y le quiero preguntar sobre el brote de gripe aviar en China, que no es motivo de pánico, dice la OMS. ¿Es así? A ver, yo puedo, hablar de la información que yo leí y lo que está escrito. La Organización Mundial de la Salud es una entidad, un organismo, de mucha seriedad, que está reconocido mundialmente y que, uno lee las recomendaciones y
los alertas que ellos generan periódicamente. El problema existe, y el problema de la influenza aviar no es nuevo, sino es un problema viejo, es un problema de hace muchos años, que periódicamente los virus de influenza tienen esta característica de mutar y de poder asociarse y poder generar esto, como pasó con la pandemia del 2009. En el momento, a la fecha de ayer, te puedo decir que lo que pude actualizar es que hay 82 casos confirmados de influenza. Estamos hablando de influenza H7N9, que es un virus de influenza de las aves, que ha, digamos, afectado a seres humanos. Hasta ahora se veían casos esporádicos y muy aislados, y a partir de digamos, los primeros días de abril se empezaron a reportar estos casos, de los cuales llevamos confirmados 82, con 17 fallecimientos. Y los que no fallecieron, muchos de ellos tuvieron enfermedad grave. Con lo cual uno podría pensar que parece ser un virus que es bastante agresivo. Lo que no sabemos todavía es cuál es la dimensión del problema, si esto es algo que va a ser, algo que va a autolimitarse y que va a circunscribirse a una pequeña porción en China, en el norte de China, o va a ser algo que se va a expandir. Por el momento no tenemos ninguna evidencia o no hay nada escrito que se haya expandido de esas regiones, ni que tampoco, digamos, haya transmisión entre personas. No hay demostrado por el momento transmisión interhumana, si bien hay dos casos que aparentemente hubo un brote familiar, hay una hipótesis que podría transmitirse persona a persona, pero eso todavía no está demostrado, con lo cual no sabemos si esto es algo que va a quedar acá, que van a haber casos, pero por lo menos no hay alerta en cuanto de la OMS, ni para cuando uno viaja, ni cuando uno llega de la región para hacer una búsqueda en particular, ni ir a rastrear si quien estuvo en la zona tiene el virus o quien llega, digamos, tenga que tomar alguna medida en particular. Sí, las medidas habituales que pasa con los virus de la gripe, que son el lavado frecuente de las manos y el uso de soluciones alcohólicas. Y en el caso de visitar, digamos, los países asiáticos, esto de la cocción de la carne tiene que ser adecuada, especialmente cuando se comen aves. Eso es lo que te puedo un poco actualizar de la información que está disponible y circulando. Y otra pregunta, ¿qué pasa sobre las vacunas, la vacuna de la hepatitis? Sí, ¿cuál sería la pregunta puntual a qué te referís? Bueno, ¿Qué pasa? ¿En qué sentido? ¿Cómo? Indicarla. Claro, ¿cómo se...? ¿Cuál es la población más riesgo, claro, ¿no? Básicamente. Exacto. ¿A cuál se la pregunta sería, ¿en qué pacientes o en qué personas uno indicaría la vacuna de hepatitis? Claro. Sí, pero mucha gente la pide y dice, no, me la quiero ver por las dudas. Sí, exacto. Pero, Está bien. Claro. Primero tenemos que definir que hay dos vacunas para la hepatitis, que son la vacuna de hepatitis A, la vacuna de la hepatitis B, y hay una vacuna que las combina ambas, que es la vacuna combinada A más B. ¿Sí? Uh-huh. Cada una tiene indicaciones en diferentes poblaciones. Empezamos por la vacuna de hepatitis A, digamos, si uno, por ejemplo, viaja a un país donde hay mucha hepatitis A, deberá aplicarse la vacuna. Eso uno tiene que consultar con su médico cuando va a viajar, en qué país está recomendado, entonces el doctor previamente le va a decir, bueno, tiene que vacunarse. Eso es una consulta médica que hay que definir la zona de riesgo. Después hay enfermedades como, por ejemplo, si uno tiene cirrosis de cualquier causa, si adquiere una hepatitis A tiene riesgo de complicarse la cirrosis, con lo cual los pacientes con cirrosis, que es una enfermedad del hígado donde hay falla en el funcionamiento, debieran estar vacunados. A lo mismo que las personas que trabajan con alimentos, que están dentro de la industria gastronómica, los que se encargan de la manufactura de los alimentos, ya que es un virus que se transmite a través de la vía fecal-oral, es decir, cuando uno no se lava bien las manos después de higienizarse, de ir al baño, se manipula alimentos, con lo cual también sería otra población en la cual uno estaría indicado vacunarlo. Las maestras jardineras, que tienen contacto con los chiquitos con los pañales, que permanentemente están en contacto también con esta forma de transmisión. Está recomendado también en los varones que tienen sexo con hombres, los varones homosexuales, y después está indicada en los chicos hasta los 18 años. Después de los 18 años no habría una indicación formal. Digamos, uno indicaría en forma general hasta los 18 años y después en las poblaciones de riesgo que les estuve mencionando. Perfecto. Y con respecto a la hepatitis B, se transmite por vía sanguínea y a través de la placenta, con lo cual, digamos, las mujeres que van a embarazarse debieran estar vacunadas, idealmente antes de embarazarse. Los pacientes que reciben transfusiones porque tienen trastorno de la coagulación, hemofilia o tienen alguna otra enfermedad que necesita transfusión de algún hemoderivado. Los adictos, los pacientes con trastorno de la inmunidad como VIH-Sida o trasplantados, y los viajeros que también van a países donde hay alto riesgo de hepatitis B. Así sería en forma general. Y por supuesto el personal de salud, hay una ley que rige desde el año 92 en nuestro país, que el personal de salud debiera estar inmunizado para hepatitis B en forma obligatoria.
Bien. No sé si está respondida la pregunta. Sí. Perfecto. Igual de todas formas creo que la gente que tenga dudas o algo, consultarlo bien con su médico y no ir a pedirle al farmacéutico que quiere la vacuna contra la hepatitis. Absolutamente, siempre tiene que pasar por su médico, y creo que es importante también, aprovecho esta oportunidad para decir que los médicos también tenemos que concientizarnos de vacunar a los pacientes en forma activa y no esperar a que los pacientes nos pidan las vacunas, sino saber y conocer cuáles son las indicaciones e indicarlas activamente, y desterrar algunos mitos como que las vacunas dan la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de la gripe, que fue la primera pregunta de la mesa, la vacuna no da la enfermedad, y muchas veces por esta situación yo veo periódicamente ancianos que no se vacunan porque el médico les dice que no se vacune para no engriparse. Así que creo que es una oportunidad para que los médicos tomemos conciencia de que la vacuna, después del agua potable, es una de las intervenciones, digamos, más importantes en la historia de la humanidad, que, digamos, mejoraron la mortalidad y la calidad de vida. Claro, y salvan vidas. Una pregunta muy cortita, doctor, para informarnos e informar a la población que nos escucha. En el caso que uno tiene que hacer un viaje al extranjero, un país exótico, ¿hay un lugar donde se puede consultar? Porque están vastas las posibilidades de vacunación. Hay dos opciones. Digamos, si uno tiene acceso a un sistema de medicina prepago, privada, la mayoría de las prepagas tienen un infectólogo, y habitualmente los infectólogos hacemos recomendación, y algunos prepagos tienen especialmente lugares de viajeros. Eso uno tiene que averiguarlo en su cobertura. Y después en el ámbito público, uno puede ir a cualquier servicio de infectología del hospital municipal o hospital público, o si no, puede ir al Hospital Muñiz, que hay un servicio de medicina tropical donde uno puede asesorarse de qué vacunas tiene que recibir previamente al viaje. Perfecto, clarísimo. Gracias. Bueno, doctor Rotring, muchísimas gracias por el contacto, han sido muy claros los conceptos, así que le agradecemos mucho su intervención. Espero que les haya servido, que haya sido útil, y gracias por el llamado, y hasta cualquier momento. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Chao.